Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Jacqueline Ortega, esta es nuestra segunda ponencia del día de hoy en la Semana de la Mujer por Danzaterapia México y en este momento nos acompaña Luisa Aguilar desde España. Muchísimas gracias, Luisa, por estar aquí, por haber aceptado la invitación. No, gracias a vosotras por invitarme, muchas gracias. Al contrario, les platico un poquito de Luisa. Tengo la fortuna de haber visto muchas de sus funciones en vivo. Tiene un espectáculo maravilloso con teatro con objetos y es narradora oral profesional, es autora, escritora. Me parece que, bueno, más bien no me parece, es actriz. Y hoy nos trae algo increíble que espero disfruten muchísimo. Bueno, pues bienvenidas todas. Como decía Jackie, bueno, soy todas esas cosas y ninguna a lo mejor, ¿no? Mi trayectoria empezó, bueno, como trabajadora social, pero paralelamente era actriz. En el camino de ser actriz se presentaron los títeres en un momento dado, ¿no? Como algo muy atractivo. Y luego, profundizando un poquitín más en los títeres, encontré el objeto como un modo de expresión dentro del arte. Mi trayectoria comenzó en España y ahora, junto con mi compañero Adolfo García, formamos la compañía Mondomeraki. Mondomeraki significa hacer arte con el alma y libre de lo superfluo, o sea, muy, muy sencillito y naturalito, ¿no? Actualmente estudio la licenciatura de Educación en Artes en la Universidad de Veracruz y, bueno, en esas estamos, aprendiendo un poquito cada día. La razón por la que el objeto me atrapa es por la capacidad metafórica que tiene y por esta capacidad, y vamos a ver luego unos ejemplos, que tiene algo tan inerte, algo que no está vivo, de hablar de la vida, de una forma muy fuerte y muy profunda. Entonces vamos a ahondar un poquitín en eso. Pero antes de nada quería hablaros de un concepto muy, muy importante que es la creatividad. Seguramente si yo os pregunto si sois creativas, bueno, algunas diréis que sí, otras que no. Pues ahora no hay mucho tiempo para hacer un test que solemos hacer, pero generalmente sucede que incluso los que pensaban que no eran creativos, cuando vamos estableciendo una serie de características como la curiosidad, la observación, la flexibilidad, resulta que sí lo sois y que no lo sabíais. Y bueno, el término de creatividad, la creatividad ha existido siempre, lo que pasa es que no se le ponía un nombre como tal, ¿no? La buena noticia es que no es un don. Guilford en 1952 fue pionero en establecer esto, ¿no? Que no es un don, sino que es una condición del ser humano. Todos y todas somos creativos. Y la segunda buena noticia, para los que no lo son tanto, es que se puede desarrollar. Y el objeto es, bueno, según mi modo de ver, una de las formas claves para desarrollar la creatividad en muchas vertientes, ¿no? Pero tal vez os preguntéis que por qué hablar de la creatividad, que tiene que ver ese concepto con esto del objeto. Pues la creatividad, aunque por mucho tiempo fue estudiado por sociólogos, pedagogos, psicólogos, y se utilizó mucho en el campo del marketing, por ejemplo, es algo que es aplicable en todas las facetas de la vida cotidiana. O sea, como individuo, y en lo social, en nuestra esfera individual, en nuestra esfera social, es muy, muy importante y está presente aunque no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando, no sé, no hay en la nevera casi nada y tenemos que organizar algo y con 4 cosas creamos un platillo, ¿no? Eso por poner una sencilla. O, por ejemplo, en la vida laboral, los estudiantes universitarios o no, o estudiantes de otro índole, cuando se van a incorporar al mundo laboral, no nada más les sirve tener conocimiento de su materia o de su especialidad, sino que también es súper conveniente aplicar la creatividad, a veces para conseguir un puesto de trabajo, pero también a veces como autoempleo, ¿no?
Y por otro lado, y eso tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo ahora, con la resiliencia. No sé si recordáis la película de La vida es bella, en la que unos judíos están en un campo de refugiados y el papá y el hijo están allí, y cómo el papá, a través de pues historias que le cuenta y a través de aplicar definitivamente la creatividad, le va haciendo la vida mucho más fácil a su niño adentro, ¿no? Entonces, en esta época de pandemia estamos viendo cómo surgen nuevas empresas, cómo surgen proyectos. Esto que hablamos de reinventarnos tiene que ver mucho con esa creatividad. Y ese concepto de resiliencia creo que es uno de los claves, ¿no? Por un lado, la creatividad, y por otro lado, el teatro de objetos, porque a lo mejor pues no habéis visto nada de teatro de objetos, os suena un poquito extraño. Pues conocemos habitualmente el teatro de actores y el teatro de títeres. Pero el teatro de objetos es un poquito de los dos o un poquito de ninguno, porque también es un poco periférico a todo. Digamos que en el teatro de objetos lo que se prima no es la figura humana, sino al objeto respecto a cualquier otra cosa, ¿no? Y a eso lo llamamos objetocentrar. El objeto se convierte en el centro. Por ejemplo, los títeres suelen ser antropomorfos, suelen ser un muñequito que se mueve el manipulador, pero en el teatro de objetos no necesariamente, sino que a veces el simple objeto habla por sí o el manipulador le da voz. Pero digamos que se trata de el objeto puede hacerse antropomorfo, puedes reciclar objetos y hacer una figura humana, un animal o lo que quieras, sobre todo eso se trabaja con niños y niñas, pero también el objeto limpio, puro y sin tocar, digamos, sin manipular previamente, puede contarnos cosas. Y eso es un poco a través de las figuras retóricas, de toda esa capacidad metafórica, de metonimia, de toda esa capacidad polisémica de tener muchos significados que tiene el objeto. ¿Qué más? Bueno, el teatro de objetos surge en los años 80 en Europa. Una serie de compañías pues titiriteras, pero que empiezan a ahondar en ese tipo de lenguaje. Y Philippe Janty, un titiritero francés, dice que el teatro de objetos es el arte del redescubrimiento. Y esto del redescubrimiento se trabaja constantemente. Un elemento que pudiera parecer un objeto cotidiano, un sacacorchos, por ejemplo, se puede empezar a asociar por su forma a una persona. Hablo de un sacacorchos de estos que suben y bajan los bracitos. Se puede asociar, por ejemplo, a una persona, pero también se puede asociar por el movimiento, no nada más por esa forma, sino por el movimiento se puede asociar a algo como un gimnasta, algo que abre y cierra los brazos. Se puede asociar por la idea también, la idea que nos da ese sacacorchos. Si lo ocupamos, por ejemplo, abriendo una botella de vino y estamos hablando de un crimen, un asesinato, posiblemente ese objeto ya deja de ser un objeto de uso cotidiano para convertirse en una metáfora de lo que estamos contando, ¿no? Entonces, por la forma, por el movimiento, por la idea, que es como un poquito la más compleja, y también los objetos, y eso seguramente lo sabéis muy bien todas, nos tocan la memoria. Los objetos tienen su propia memoria. Tienen esa capacidad de detonar la nuestra. Podemos ver, por ejemplo, un zapatito de un niño y resulta que nos recuerda a unos que teníamos cuando éramos pequeños o lo que sea, y eso nos toca nuestra memoria. O el objeto puede venir cargado de memoria por sí mismo. Por ejemplo, una máquina de escribir antigua, pues si nos empezamos a preguntar, y eso es una cuestión importante, cómo empezamos a cuestionar al objeto, a verlo, a escucharlo, aunque suene extraño, a través de la escucha de ese objeto es donde empezamos a sacar información. Y es una información que nosotros no imponemos al propio objeto, sino que él nos va a dar de una forma generosa. Y que también, en el caso de algunos objetos pues, históricos que tienen cierta historia, podemos investigar. Volvemos a esa máquina de escribir a la hora de interrogarnos o interrogar, no sé, al anticuario o a la persona que tenga esa máquina de escribir, podemos darnos cuenta de que
tal cual fue su cometido en la vida, ¿no? Si era la máquina de, no sé, de alguien que escribía cartas a otras personas que no sabían escribir, o que escribía poemas para otra gente, o en esa máquina se escribió la última carta, la despedida de alguien que se fue, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a obtener muchísima información. Y en ese sentido hay que tener un poco de cuidado de no querer imponer lo que nosotros queremos decir, sino escuchar lo que el objeto puede decir. Otro ejemplo sería, quiero contar una historia y ocupo una cuchara. Bueno, sí, pues ocupas una cuchara con unos ojitos y sí puede ser un personaje. Pero realmente si ese personaje se pudiera cambiar por otro objeto, pues ya no tiene tanto poder metafórico, ¿no? Si ocupo esa cuchara para hablar de un personaje que está hablando del hambre, seguramente ese objeto tiene muchísimo más peso, ¿no? Entonces, bueno, en esa paradoja que tiene el objeto de ser algo inerte y hablar sobre la vida es sobre lo que yo creo que es la base un poquito de todo. Pero entonces, en el momento en que el objeto cotidiano se convierte en un vehículo de expresión, y cuando hablo de objeto, hablo del objeto tal cual, pero también de la materia, que puede ser pues, arena, tela, ¿no? Cualquier tipo de materia también. Pues en el momento que ese objeto cotidiano lo sacamos de su esfera y lo convertimos en un vehículo de expresión, ¿por qué? Porque lo conectamos con nuestro mundo interior, empieza a decir cosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, porque estoy hablando mucho y como no veo a nadie, no sé mucho si la gente se está aburriendo o no, pero para que podamos aterrizar esto y comprenderlo un poco mejor, vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos van a servir de ayuda. Por ejemplo, no sé si Jackie tienes por ahí el video de Prisa, que es el primero que vamos a poner. Lo vemos y comento al final un poquito. Y también, bueno, sí. Me he convertido en una mujer fría. Siempre tengo prisa. Tengo tanta presión dentro de mí que creo que a veces voy a explotar. Quisiera tener una varita mágica, poder retroceder en el tiempo y entonces volver a ser aquella mujer sencilla, tranquila y con la cabeza en la tierra. Bueno, ya estamos de vuelta. Pues quería poner este ejemplo porque es breve y porque, bueno, más cotidiano que un AliExpress yo creo que no hay, ¿no? Es un objeto que a priori no es algo bello, no es que te llame la atención por su belleza, por su estética, a diferencia de algunos objetos antiguos, no estaría en un museo, quizás, ¿no? Bueno, a lo mejor de arte contemporáneo, quién sabe. Pero a través de la escucha de ese objeto que nos habla de prisa, de que tiene presión dentro, podemos establecer una identificación con él, ahí es donde hablo del mundo interior de cada quien, y hablar a partir de lo que el objeto nos dice, en contraposición a la otra olla que es de barro y es más como de la tierra, ¿no? En este caso se usó para hablar de algo personal, autobiográfico, por ejemplo, y se utiliza, pues, vais a ir viendo los ejemplos, pues toda esta retórica visual, no nada más la retórica que existe en la literatura, sino que, bueno, la publicidad es la reina, ¿no? De las metáforas, de la metonimia y todo eso, de la imagen. Entonces, eso, y aunándolo con algunas cualidades de la creatividad de las que os hablaba antes, como son que la observación, la curiosidad, esta historia del pensamiento divergente, de ver los objetos también con otra apertura, ¿no? Pero ahora vamos a ver otro ejemplo en el que
a través también de un elemento, de otro objeto que es de otro tipo, vamos a ver ahora, voy a hablar de un tema más social. Vamos a ver, yo creo que podemos pasar los dos vídeos juntos, o sea, uno primero y otro después, Jackie, el de no me quiere y el de la muñeca, ¿vale? Y volvemos a encontrarnos. Me quiere. No me quiere. Me quiere. No me quiere. Me quiere. No me quiere. Me quiere. No, no me quiere. Me quiere. No me quiere. No me quiere. No me quiere. No me quiere. Para cuando se dio cuenta de que él no la quería, ya le había tirado algunos dientes. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camiseta y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. La muchacha soñaba. Soñaba con no tener un cuerpo que vender cada noche. La prostitución infantil es una de las nuevas formas de esclavitud. Bueno, pues aquí también dos vídeos cortitos. Se me olvidó decir antes que todos son de una serie que he llamado Algo que objetar. Y son cosas que quiero decir al mundo a través de los objetos o que los objetos quieren decir al mundo pues, a través de mí, ¿no? Y es que ese es un doble camino que usamos en el teatro de objetos. Es que por un lado yo quiero hablar de determinado tema y busco cuáles son los objetos adecuados, los indicados para producir esa metáfora y poder hablar de eso que quiero hablar, o también veo al objeto y veo qué me sugiere, qué temas me sugiere y de qué puedo hablar, o sea, de qué quiere hablar él y yo soy el vehículo para poder hacerlo, ¿no? En estos ejemplos que estamos viendo, pues hay una figura humana que es la que está contando la historia, ¿no? Ahí digamos que hay una actriz que cuenta la historia, pero luego si nos da tiempo podemos ver otro video en el que el objeto habla por sí mismo, no hay alguien que esté añadiendo, interpretando o añadiendo nada, ¿no? Y los elementos son tan sencillos, el primero como un ajo, y es que dentro de la categoría de objetos que se pueden usar es muy, muy diversa, no nada más los objetos manufacturados, sino también los alimentos o telas, bueno, hasta en un momento los sonidos se podrían considerar también, pues los ajos, y ahí se juega con la literacidad de alguna manera de los dientes de ajo como los dientes de una persona, ¿no? Entonces el propio sonido que se produce es hasta incómodo, y también se juega con la idea de me quiere, no me quiere, que es el deshojar la margarita, pero en este caso deshojando el ajo. Y este video es un contenido como más social, y el de la muñeca, que es una muñeca de cerámica y la otra, la cabecita, pues también para hablar como de la trata de blancas, ¿no? Y es una muñeca de color.
Y además, no nada más dentro del teatro de títeres se trabaja con los objetos o a partir del objeto, sino que otras esferas del arte han utilizado el objeto, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora está como mucho más de moda y ahí es donde os quisiera compartir la fotografía de Chema Madoz, que ahora en un momentito vamos a tener ahí. Es un fotógrafo madrileño que trabaja única y exclusivamente con objetos y que, bueno, genera unas metáforas increíbles. No sé, Jackie, si tienes la foto de Chema Madoz para que la podamos ver. Por ahí. Creo que le estoy complicando un poco la vida. Bueno, si no, en lo que está, os voy contando, bueno, que sus imágenes... ahí se ve. Ahí se puede ver... A ver, perdón, saltó la alarma. Ay, ¿cómo la puedo parar? La alarma. Bueno, ahí se ven dos zapatos que están unidos por unas agujetas. Entonces, si pensamos en esa imagen y la empezamos a interrogar, surgen un montón de preguntas. ¿Por qué están unidos esos dos zapatos? ¿Son hermanos gemelos, siameses? ¿O qué pasa con esos zapatos? ¿Cómo se dificulta el caminar con ellos? Observamos también que son zapatos como antiguos, viejitos. Bueno, de interrogar surge un montón de cosas. Hasta si un poco los personificamos podemos ver que parecen con alguien con la boca abierta, ¿no? Creo que se ve muy pequeñita la imagen, entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Eso sería un ejemplo de cómo alguien en la fotografía, en este caso Chema Madoz, trabaja con la metáfora de los objetos y a partir de eso se podría generar escritura o cualquier otra cosa, porque la verdad es que viendo sus fotografías te despierta así rápido mucho la imaginación y también depende de lo que uno esté sintiendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de foto bordado o si quieres pasar, Jackie, la foto que tú quieras para que no las estés buscando y yo hablo sobre la que salga, la que tú quieras poner, porque, bueno, vamos a ver eso como en fotografía, en fotobordado, en arte plástico, en pintura, cómo hay diferentes formas de utilizar el objeto. Entonces, la que sea, la podemos comentar. Y también, bueno, si alguien tiene preguntas, las puede ir como formulando para que al final podamos intentar responder si hay alguna duda. Bueno, sí, esta es una imagen de Han Cao, es un fotobordado. En este caso se utiliza la fotografía para intervenirla, ¿no? Ahora cada vez hay más este tipo de trabajo en bordado y, bueno, vemos un diente de león. Uno es jovencito y otro ya más viejo, ¿no? Entonces, también todo lo que nos puede sugerir esa fotografía. Podemos pasar el siguiente, Jackie, la que tú puedas, la que se te encuentre ahí cerquita. A ver. Ya estamos cargando otra. Ok. Esa es de Christoph Niemann. Él trabaja con, bueno, no sé si se puede observar, que es una brocha de pintura, pero él ilustra el resto y parece pues como la parte de un vestido de una mujer, ¿no? Si quieres podemos poner otra, y es que él lo trabaja sobre todo en el arte plástico y cada vez más hay arte plástico en el que van interviniendo los objetos, los van mezclando con ilustración o con pintura y generan como algo nuevo. Este es un caso, esta me gusta mucho en lo personal, es de Severija, no sé más el apellido porque está muy difícil de pronunciar. Bueno, pero es una artista que ella hace bordado, pero sobre superficies de metal. Y en este caso, pues algo tan asociado a algo tan duro como la guerra, que es un casco de soldado, al estar bordado con el hilo y con flores, pues genera ahí como una paradoja como también muy interesante, que la convierte ya en sí como en una obra de arte, ¿no? Y aparte, pues expresa un montón de cosas. Esa paradoja puede contar un montón de cosas.
¿Tenemos alguna más por ahí? Creo que nos falta como una, creo, dos. La mesa de Gripo. Bueno, Víctor Gripo, él establece como con el espectador una nueva relación. Ahí lo que trata de hacer es, de alguna manera, que la mesa pues cuente algo. Está toda escrita en esta mesa sucedió tal cosa, tal otra cosa, como una especie casi de diario. Y bueno, es como a lo largo de su carrera ha hecho como diferentes mesas en las que va, como que la mesa es testigo de la vida, ¿no? Eso ya sería más el objeto casi vinculado con la memoria. Y creo que nos queda un último, me parece, que sería otra más, me parece que hay por ahí. Ok, sí. Esta en la que ya se ve cómo se interviene con pintura el objeto en sí. Esta es de Gilbert Legrand y tiene una serie en la que al objeto lo interviene, de manera que aquí podemos ver como una pareja que se está besando, ¿no? Es como otra forma en la que el objeto se interviene en el arte. Yo insisto en que casi todas prácticamente lo que son como generadoras de historias, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí terminaríamos un poco con las fotos. También en la poesía, por ejemplo, las greguerías de Gómez de la Serna o hay poetas como Raúl Vacas que utilizan algo como la cebolla para empezar a generar todo un taller de escritura, ¿no? O las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, que están también pues basándose en un objeto, ¿no? Para hablar de algo como el hambre, como las lágrimas y todo eso. Muy bien, pues hasta aquí sería como un poco la presentación de todos breve de todo lo que un poco el objeto en diferentes artes y lo que es para mí el trabajo de objetos. Si queréis ponemos el video de completa, si lo tienes a mano. Y aquí no sé si estamos justos de tiempo o tenemos tiempo. Y si no, yo creo que estaría bien ya pasar a las preguntas para luego poner un video de despedida. También un poco más positivo y optimista que los que hemos estado viendo. No sé qué procede. Si vamos a poner el video o... Bueno, en este vídeo que acabamos de ver ya no hay figura humana. Bueno, al principio nada más para que se viera que la mujer se lo quita, pero ya no hay como que el texto aportando información o no está un actor, sino que ya es el objeto hablando más de una forma más pura, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, que esto es casi como muy monólogo, entonces no sé si tenéis dudas, preguntas o así, estaría muy bien que podamos ir planteando alguna pregunta y para que pueda responder. No sé si hay alguna, Jackie, ¿tenemos alguna por ahí?
Hola, Isa, otra vez. Veo porque me sentía muy sola. No, para nada. Tenemos a varias chicas aquí conectadas. Y bueno, nos dicen que la verdad el mensaje, tanto del video de la muñeca como el de completa, eso es un mensaje muy poderoso, es lo que nos dice Janet Acosta. También dicen que es un placer escucharte. Y hay otra chica que nos dice que a través del objeto expresamos y el objeto por sí mismo también expresa. Berenice Reyes. Y una pregunta sería, ¿de dónde empezaste como a ver objetos o por qué crees que los objetos puedan decirnos o recordarnos algo? Bueno, hay algo que se llama pareidolia, que generalmente ya de niños tenemos, que es esta cosa de ver las nubes y que vemos un perrito, o que vemos una cara, ¿no? Bueno, pues eso es algo que desde muy temprana edad se suele tener, ¿no? Que en las baldosas del suelo, en las nubes se ven personajes. Pero más bien fue un poco, pues a partir de ir a festivales de títeres y empezar a ver que había ese tipo de teatro, ¿no? Y al principio empecé a hacerlo muy, pues tratando de hacer pues una serpiente con una manguera, un caracol con un rollo de diurex, o sea, como muy, que fuera una figura. Y sobre todo porque era dirigido a niños y niñas. Luego ya empecé a hacer cosas también para niños y niñas, pero ya no tan concretas, sino como que pues con embudos o con un paraguas que es un pájaro que se mueve, ¿no? Pero realmente es un poquito más, pues llega a cursos, tomando talleres, ¿sí? Y también con la investigación, que la búsqueda que tengo ahora es de que el objeto haga más sin que yo lo disfrace, digamos, sin que yo lo haga parecer tal o cual cosa, que también es muy válida y es una forma pues de narración con objetos, por ejemplo, que sigo haciendo de alguna manera, pero pues es un poco esta curiosidad y el ir encontrándome en el camino desde espectáculos a maestros que te van como nutriendo de eso. Y de verdad, fíjate que lo enlazo mucho con lo de la terapia, porque ahora estoy dando un curso en Oaxaca, bueno, en virtual, y es increíble cómo las personas pueden hablar de sí mismas de una manera que a lo mejor si les preguntas directamente no se abren tanto, ¿no? Porque además es difícil expresar lo que uno está sintiendo, pero a través de identificarse con un objeto y tener que describirse o describir qué siente, se facilita mucho. Entonces es algo en lo que me gustaría profundizar un poquitín más, que es en la terapia a través del objeto. De hecho, con niños y niñas ya se hace con los títeres, ¿no? Que expresan cosas a partir del títere o que le cuentan cosas al títere que no le están contando al psicólogo, ¿no? Y sí creo que por ahí hay como un camino que me gustaría mucho probar. Uh-huh. Sí, y sí son fuertes. Sí, la verdad es que, bueno, tuve la fortuna de verlos antes, justamente porque los teníamos que tener listos. Y el de completa, la verdad me quedé sin palabras. Creo que el mensaje está muy, muy claro por todas aquellas chicas que luchan contra el cáncer de mama y ganan esa batalla. Entonces hay que festejar por el haber ganado esa batalla y no estás incompleta, ¿no? Es claro. el mensaje. De hecho, perdón, Jackie, te iba a comentar que hay unas, bueno, no me acuerdo cómo se llama la compañía, pero en España ya se creó una línea allí decimos sujetadores, pero son brasier, que son de una copa nada más, ¿no? Pues no todo el mundo que sufre la mastectomía tiene por qué hacer una reconstrucción, ¿no? Sino que también uno puede asumir, pues voy a seguir así, y entonces pues se crearon pues un tipo de, pues sí, una línea, pero además súper bonita y súper coqueta y todo para que, bueno, se pueda también pues seguir ese camino si se quiere, ¿no? Reconstruir o simplemente pues reconstruirse, pero a través de lo que queda, de la cicatriz, ¿no? Al igual que también en el video también se hacía un poco alusión a las personas que se tatúan su cicatriz,
porque no la quieren esconder, sino que al contrario, quieren marcarla y quieren recordarla y es algo bello finalmente porque significa que uno está vivo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que ronda un poco por la cabeza para llegar a esta cosa del brasier. Y eso fue una provocación, así la llaman, de Muta, Mujeres Titiriteras Autónomas, que lanzaron una convocatoria para que presentáramos vídeos basados en un brasier. Todas teníamos que trabajar con un brasier. En este caso, el objeto ya vino impuesto de alguna manera desde afuera, ¿no? Pero no os preocupar que para despedir tenemos uno que es muy positivo y que habla de los sueños y de cómo nadie nos puede truncar los sueños. Así que entonces, si gustas, lo ponemos y ¿sí? Después nos compartes en dónde podemos encontrarte y en redes sociales, ¿vale? Claro que sí. Vale, entonces lo ponemos. Ella nació en la tierra, creció en la tierra, pero tenía un sueño, quería ser astronauta. Las personas le decían que eso no era posible, pero un día consiguió explorar la Vía Láctea. Y entonces todas aquellas personas tuvieron que tragarse sus palabras. Bueno, esto está más positivo. Está muy lindo, la verdad. Muchas gracias por compartirnos un poquito de tu trabajo, que como dije, tengo la fortuna de haber visto y seguir viendo, que es la verdad increíble y eres una persona muy talentosa. Ay, muchas gracias, Jackie. Es que nos tenemos mucho cariño. Oigan, pues si alguien quiere ver un poquito más, el sábado hay un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se llama Tiempo de Mujeres. Hay un montón de actividades toda la semana y van a emitir algo que objetar completo, que ya es como de 20 minutos más o menos. Digo, por si queréis. Y también quería comentaros que pues actualmente estoy impartiendo cursos. De momento están siendo vía pues así por virtual. Por ejemplo, el grupo este que tengo en Oaxaca, con la idea de cuando ya se pueda hacer presencial, pues poder trabajar de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, también si alguien está interesada, pues aquí estoy. Y no sé si compartir redes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues las redes pueden encontrarme a través de la compañía que es Mondomeraki Compañía, Mondomeraki con K de kilo, o también Luisa Aguilar Actriz. Así estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, por si quieren ver algunos otros videos o así. Esas serían un poco las redes. Luisa Aguilar Actriz o Mondomeraki Compañía. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, pues por último recordarles a nuestras asistentes que toda la agenda está en danzaterapiamexico.com y vamos a colocar los videos de las charlas anteriores el día de, esperamos que entre mañana que es viernes o sábado, para que quien se las perdió las pueda volver a ver o si quieren volver a ver su plática favorita, también lo puedan volver a hacer sin ningún problema y mencionar a todos nuestros colaboradores que hicieron posible la Semana de la Mujer, que son Guita Cuenta Cuentos, el Festival Puro Cuento, Palabra de Mujer, el colectivo Germen, Mondomeraki y CEOs Creativos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y quédense con esa idea de que nadie les quite sus sueños, con esa idea final.
Un besote. Muchas gracias, Luisa, que estés muy bien. Y espero que sea la primera vez que nos acompañas. Y pero que las vea. No sé. No me veo a mí. Ahora te veo a ti también, es un gusto, pero si no, está raro eso de verte. Uno poco a poco se acostumbra. Afortunadamente hay varias chicas que están viendo la charla y también a ellas les mandamos un gran abrazo y un saludo. Claro, claro que sí. Un besote a todas. Vale. Bye. Bye, bye.